Listo. Bueno, les decía que puedo leer con mi función read Excel y esta nomenclatura que se encuentra aquí es el paquete donde yo tengo la función que voy a utilizar. No es necesario colocarlo de esta forma, sin embargo, si ustedes son unas personas que están apenas empezando en este mundo de la programación, del análisis de los datos, sí podría recomendarles que indiquen en un comienzo dónde están las funciones, qué paquetes están las funciones que ustedes utilizan para de pronto ir recordándolo poco a poco. Ahora, si yo lo llamo de esta forma, así como lo estoy seleccionando, no es necesario cargar la librería, pero las buenas prácticas de utilización de bases de datos me dicen que yo tendría que cargar mis librerías siempre en la parte superior de la pantalla, ya sea en R o en Python o en cualquier programa que se esté utilizando, para que una persona futuro que vaya a leer tu código pues entienda qué paquetes tiene que instalar al momento de reproducirlo. Algo que se me había olvidado mencionar es que yo al darle clic en esta parte de R, como tenemos el código estructurado por títulos y subtítulos, yo podría movilizarme a cualquier parte del código sin ningún problema y así pues hacer un poco más rápido pues el proceso de movilizarme. Y una vez de pronto ya yo haya explicado este pedazo de código, puedo cerrarlo aquí para que de pronto no haya ruido visual. Entonces también eso es como muy útil. Pero bueno, continuando acá, la función read Excel me va a permitir a mí leer mis datos. Si yo lo leyera solamente como de esta forma, acá nos damos cuenta de que existe un error, ya que no le estamos indicando dónde se encuentra nuestro archivo. Entonces, por eso es muy importante siempre manejarlo de alguna forma donde nuestros datos, si están guardados en una carpeta, llamarlo de esa forma. Entonces, voy a borrar acá. Y con la tecla Tab de nuestro computador, nosotros simplemente podemos seleccionar la carpeta donde están nuestros datos arrojados y llamarlo. Entonces, aquí creé el objeto data rrhh, que fue el archivo que descargamos, y podemos darnos cuenta que tiene 100 observaciones y 10 variables en nuestro environment. Si yo lo quisiera visualizar, puedo darle clic acá y lo puedo ver en una nueva ventana, o simplemente podría correr su nombre en la consola para ver el comportamiento o ver de qué tratan nuestros datos. En este caso, cuando nuestros datos están en formato table, nosotros tenemos la facilidad de ver el tipo de datos de cada uno, y también podría utilizar una función que es muy útil, que es la función glimpse, que me va a permitir a mí ver, aquí se me olvidó correr las librerías, listo, que me va a permitir a mí poder ver todas las variables que yo tengo disponibles en mi data, con el tipo de cada una y como una pequeña muestra de las primeras observaciones que se tienen. Entonces, básicamente eso por ese lado. Ahora tenemos un archivo por acá que se llama rrhb2, que lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Este archivo, pues básicamente nosotros le hicimos una modificación, que es que a los títulos de nuestras columnas tienen tildes o se encuentran totalmente en mayúsculas o están combinados. Entonces, lo ideal cuando vamos a trabajar en R con base de datos, lo ideal es que nuestros títulos sean fáciles de entender y de manipular. O sea, lo óptimo aquí sería que todo estuviera en minúscula y con guiones bajos. Entonces, como esto no está cumpliendo con la condición, ahora que lo vayamos a leer, vamos a darnos cuenta que quizá no es tan fácil de manipularlo. Entonces, voy a borrar un momento esta función para que ustedes vean cuál va a ser la diferencia que nos va a hacer. Entonces, al correr esa primera parte, vemos que aquí efectivamente nuestros títulos están tal cual y aparecen en R, incluso aparecen unas comillas un poco, digamos, no usuales, lo cual va a hacer que nuestro código a lo largo de todo esto pues sea un poco difícil de comprender o de ir replicando, precisamente por la aparición de esto. Entonces, lo ideal es que nuestro Excel, al momento de importarlo, pues se genere una limpieza. En este caso, pues la función que vamos a utilizar va a ser la clean names,
que nos va a permitir limpiar los títulos de nuestras columnas. Del paquete Janitor existen infinitas funciones que nos permiten limpiar nuestros datos. Sin embargo, pues como no está en el libro, sino que lo traemos simplemente como una forma de ver cómo podemos hacer las cosas un poco mejor, pues por el momento solo la traemos a ella. Quizá más adelante le podemos dedicar una sección a ese paquete en específico. Entonces ya al correr la función clean names nos damos cuenta de que ya los nombres de nuestras columnas están limpias y ya es un poco más fácil para mí empezar a manipular los datos sin necesidad de incluir comillas extrañas a lo largo de la presentación. Entonces ya simplemente yo aquí empiezo a escribir nivel satisfacción y miren que el nombre pues se sugiere tan fácil y no aparecen pues las comillas que les mencionaba anteriormente. Entonces eso por ese lado. Por otro lado tenemos la función read.csv2, pero antes de empezar a usarla, en este caso también le traemos otro ejemplo de un archivo de Excel, disculpen, CSV, de las Copas del Mundo del Tidy Tuesday, que no sé si lo siguen por ahí en Twitter, pero es lo que siempre sacan cada martes para que las personas realicen gráficos referente a la temática del momento. Entonces, en este caso, pues es igual al Excel que descargamos inicialmente, sin embargo, pues acabamos a descargar un archivo CSV y lo mismo, en este caso, mi carpeta, indico mi carpeta y indico el nombre de los datos que yo pues voy a guardar. Entonces simplemente aquí ya lo corrí, se me guardó y aquí automáticamente pues está mi archivo. Si yo intento abrirlo ahorita como lo hice con los archivos de Excel directamente desde acá, pues no voy a poder. Tendrá que irme directamente a la carpeta para poderlo ver. Pero con esta previsualización ya yo puedo ver que mis datos están separados por una coma. Puede que sea por coma o por punto y coma. Entonces también lo recomendable es ver o saber cuál es el separador de nuestros datos. ¿Por qué les digo esto? Porque en este caso, cuando nosotros vamos a pasar a leer nuestros datos, si yo no coloco el separador, miren que aquí es como si fuera una sola columna con todos mis datos y se vuelve algo que no está entendible. Claramente, pues esto no está bien. Entonces, por eso es muy importante determinar el separador. En este caso, como ya les mencionaba, es una coma. Y miren que cuando ya yo lo coloco, me salen mis datos, cada uno en columnas. Esto está en formato data frame. Entonces, por eso me sale todas mis observaciones, en total son 21. Si yo quisiera que eso no pasara de esa forma, sino que me mostrara una previsualización, que me mostrara el tipo de datos de cada columna, yo lo puedo convertir a table con la función table. Y cuando lo corro, pues ya va a ser un poco más sencillo de entender porque me va a mostrar solo las 10 primeras observaciones, el tipo de cada dato. Y a medida que yo expanda o contraiga la consola, pues me van a aparecer el nombre de mis columnas. Entonces miren que acá me empieza a aparecer más columnas, o si yo lo coloco más pequeño, pues ya es menos. Entonces eso también depende de cómo tengamos nuestra consola. El tamaño de nuestra consola, lo que nos va a mostrar con respecto a las columnas. Ahora también yo qué puedo hacer, puedo leer directamente la URL donde se encuentran mis datos y simplemente indicarle el separador, que es este caso en particular que tengo acá. Y bueno, aquí como no apliqué la función asTable, por eso sale nuevamente así, pero siempre lo ideal y creo que deberíamos de acostumbrarnos a trabajar con tables y de pronto evitar un poco el uso de data frames en el caso de que necesitemos como analizar los datos o ver cosas como muy inmediatas. Con respecto a la exportación de los datos, tenemos dos paquetes. Hay un paquete que se llama write.xlx, como se llama esta función, y hay un paquete que se llama openxlx, que siento y según mi experiencia, creo que tiene como mayor capacidad para personalizar los archivos de Excel. Entonces, creo que
y se lo recomiendo mucho. Y entonces le trajimos algunos ejemplos que vamos a estar presentando al final de nuestra presentación, donde estamos personalizando un archivo. Ya aquí pues también es un plus que le estamos añadiendo a la charla, porque en el libro pues digamos que los ejemplos que se hacen son un poco básicos, en donde simplemente se exporta el archivo. Entonces, acá usando el mismo paquete que les mencionaba, el de OpenXLX, lo que hicimos fue realizar la escritura de nuestros datos que estaban en formato CSV y lo vamos a escribir en Excel. Entonces acá exactamente lo mismo, donde yo voy a guardar mis datos en mi carpeta data y quiero que se llame mundiales. Entonces yo lo corro y miren que acá pues esto es un proceso inmediato donde ya mi archivo de Excel está listo. Cuando yo lo abro, me sale pues cada uno en su columna porque es un archivo de Excel, no es un CSV como el inicial que yo les estaba mostrando. Y pues básicamente un Excel que no tiene nada del otro mundo, simplemente pues los datos. También podría tomar mis datos y guardarlos en formato CSV con la función write CSV. Y puedo hacer exactamente lo mismo, guardarlo en la carpeta. Y si yo intento abrirlo desde acá, desde la pestaña de Files, no podré observar el Excel, me voy a la carpeta directamente y abro el archivo. Pero desde acá puedo visualizar cuál es el separador. Si yo quisiera volverlo a leer o a futuro quiero leerlo en R en otro proyecto, pues ya sé cómo, cuál es el separador. Ahora también tenemos algunas funciones que nos permiten guardar objetos de R. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos un proceso que al correrlo acá en R se demora, no sé, supongamos algo como 20 minutos, o tengo un proceso que yo estoy leyendo en este proyecto, pero quiero simplemente trasladar el objeto a otro proyecto totalmente diferente, yo podría guardar el objeto y simplemente llamarlo en la sección que a mí me interesa. Entonces, en este caso, voy a guardar mi objeto datos CSV en un archivo .rdata. En este caso vamos a utilizar la función save para guardarlo en este tipo de formato. Ahora, si yo a esta función no le indico dónde guardarlo o qué voy a guardar o con qué nombre lo voy a guardar, es muy probable que me salga error porque esta función tiene muchos argumentos y siento que se puede confundir. Entonces, le indicamos que esto corresponde a dónde voy a guardar mis archivos y con qué, disculpen, dónde voy a guardar mi archivo y dónde y con qué nombre quiero que se guarde. Entonces, en este caso, estamos guardando un RData que se llama mundiales 30-18 en mi carpeta. Entonces, miren que acá el archivo ya está guardado. Y si ustedes quieren ver si esto realmente funciona, lo que voy a hacer es, de aquí de mi environment, voy a borrar mi objeto que se llama datos 2-csv, ya no está, y lo voy a recargar o lo voy a cargar más bien, para que ustedes puedan ver que efectivamente pues mi objeto se guarda. Miren que aquí está creado, si yo lo abro pues exactamente lo que ya yo tenía pues anteriormente. Ahora yo puedo hacer eso mismo con la función save RDS, sin embargo aquí no lo estoy guardando en formato RData, sino en .rds, lo guardo. ¿Y cuál es una de las principales diferencias? La primera diferencia entre estas dos es que con save la función para yo volver a cargar mis datos es load. En cambio, con el read RDS, yo lo que tengo que hacer es usar la función read RDS para poder leer mis datos. Entonces, miren que acá se me crea un objeto nuevo porque precisamente le di un nuevo nombre que tiene 21 observaciones, 10 variables y es exactamente pues el mismo objeto que yo les mostraba. Otra diferencia es que yo en formato RDS yo solamente puedo almacenar un único objeto. En cambio, en el formato RData yo puedo almacenar un sinnúmero de objetos, la cantidad de objetos que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a guardar data RRH y voy a guardar nuevo objeto.
Listo. Y los voy a eliminar para ver que efectivamente cuando yo cargue nuevamente mi RData, pues aparezca. Entonces, aquí no se ve la utilidad, pero si estamos corriendo procesos que de verdad son bastante grandes y no queremos estar, digamos, esperando a correr el proceso cada vez que yo vaya a ejecutar mi código en caso de que se demore, pues yo lo que haría sería guardar eso en un objeto, en un RData y simplemente pues recargarlo y ya. Entonces, esto es muy útil por ese lado. También existen otros paquetes que nos van a permitir ya tratar con datos que están en otro tipo de formatos como SPS, ARF, F, SAS, porque no se tratan en este capítulo del libro, pero que se pueden indagar en caso de que ustedes pues necesiten utilizarlo, como son el paquete foreign de Rebase. Y bueno, por el momento, dale, Danice. Bueno, Va a continuar. gracias. Ya les comparto yo. Permítame un momento. Bueno, ya ve mi pantalla. Sí, Ok, bueno, habiendo ya cargado todos nuestros datasets, todos nuestros archivos, objetos ya en R, una vez ya los conocemos en Excel y todo eso, ahora viene como la exploración de los datos, la transformación de ellos, operaciones con ellos. Y bueno, hay unos tipos de operaciones que son muy comunes al trabajar con datasets. Hay operaciones con filas, con columnas, con de agrupación y de resumen, como mencioné anteriormente. Y para trabajar con eso y especialmente con el Tidyverse es indispensable el uso de el pipe, que mencionaba Mary Jane también en las diapositivas. Em, el pipe nos facilita muchísimo la vida al momento de concatenar varias funciones o bueno, solo una función también se puede. Pero si vemos el ejemplo que ella explicó, o sea, aquí vemos las dos líneas de código. Si yo corro eso ahora, pues ambas líneas me van a funcionar y me van a dar el mismo resultado como podemos ver acá en la consola. La diferencia está como en la forma en que se escribe y, bueno, las ventajas que ya explicó Mary Jane y que pues, bueno, a mi punto personal, a mi parecer, es más fácil comprender esto que está acá abajo con el pipe que esto de acá arriba. La función de acá arriba, que como que junta varias funciones, lo que hace es, va como de lo que yo quiero hacer hasta de dónde lo va a sacar, porque vemos que utiliza la función length primero, después call names, y dentro de eso es que vamos a mencionar nuestro dataset. Em, en cambio, usando el pipe, lo primero que le vamos a mencionar a él es de dónde queremos partir o cuál es nuestro origen, nuestros datos, nuestra como materia prima, digámoslo de alguna forma. Entonces yo le digo, mira, de Friends Emotions, yo quiero que me digas cuáles son los nombres de las columnas y que de ese objeto, o sea, el resultado que va a pasar a la siguiente función va a ser este, lo que me dio aquí. Se crea como una secuencia. Y ya, y aquí me da el largo de ese objeto. Entonces, bueno, también me gusta que este pipe, como tiene este símbolo mayor que, ya me indica como, es como una flecha, si lo ven de alguna forma, y me va indicando el flujo de la información. Entonces también es mucho más fácil de comprender de esa manera. Bueno, no sé si, espérate que alguien, quiero en el chat algo. Ah, ok, gracias. Bueno. Para empezar con las operaciones con filas, una de las funciones más populares, las más comunes, es la función filter, que me va a filtrar, me va a seleccionar, a mostrar las observaciones que cumplan con cierta condición que yo les imponga. En este caso, en este ejemplo de aquí, vemos que, bueno, mantenemos la sintaxis de primero nuestro dataset pipe y luego la función, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo, mira, de mi dataset Friends, que a propósito vamos a verlo acá arriba para que sea un poco más amable a la vista. Si yo lo veo acá, vemos que es un dataset que tiene 6 variables, una de ellas es el texto, que es como las líneas que dicen los personajes, los hablantes, que también es una variable, me muestra qué temporada es, qué episodio es, la escena y la variable utterance.
Entonces, si yo veo ese dataset y digo como que, oye, solo quiero que me muestres las frases o las observaciones, las filas donde solo se vea Mónica Geller, solamente esas, y que sean solamente del primer episodio y de la primera temporada, porque quiero saber qué tanto habló ella o cuáles fueron las frases que dijo más bien. Entonces yo le voy a decir, mira, ve, de mi variable speaker, igual para denotar que sea exactamente eso. Le voy a poner entre comillas el nombre o la observación que yo quiero buscar. Voy a decir, mira, Mónica Geller. Le voy a decir que sea de la temporada 1 y que también sea del episodio 1, pues, que sea estrictamente eso. Como vimos anteriormente, cuando Mary Jane explicaba lo de los nombres de las columnas y demás, R es sensible a las mayúsculas. Entonces, es importante que aquí cuando hagamos este tipo de búsquedas, escribamos el nombre o la observación tal cual como está en el dataset. Si vemos acá, aquí está Mónica Geller, así tal cual, G mayúscula y lo demás en minúscula. Si yo se me da por error, digamos, escribo Geller con G minúscula y Mónica también que con G minúscula, no me va a funcionar. Vemos que me da solamente un tibble como, o sea, no me muestra nada, un tibble de 0 por 6, o sea, no hubo ninguna observación que cumpliera con esos requisitos. Pero si yo lo pongo como lo tenía en un principio y corro eso ahora, mierda, espérense que corrí algo que no era. Bueno, si corro eso, ya me va a mostrar todas las observaciones donde solamente habla Mónica en la temporada 1 en el episodio 1. Vemos que es un pivot de 73 observaciones por 6 variables. Em, Quiero aclararles también que esto no queda guardado en ningún lado. Si ven, mi environment está vacío, no hay nada ahí guardado. Nada de lo que se me muestra aquí se va a quedar guardado a menos que yo se lo asigne a un objeto. Por ejemplo, si yo esto pongo Mónica y lo asigno a eso, ahí sí, vemos que acá se me va a guardar el dataset con toda la información, con las 73 variables y perdón, las 73 observaciones y mis 6 variables. Pero si yo no le indico eso, si yo no lo asigno acá, pues nunca me lo va a guardar. Entonces, importante también por si nos confiamos en que algo va a estar ahí en el dataset y en realidad no. Em, con filter puedo usar varias variables como búsqueda exacta, así como vemos acá, o en caso de que, bueno, también puedo utilizar una, no es necesario utilizarlas todas ni un número en específico, puede ser desde uno hasta el número de variables que uno tenga. Pero en caso de que, digamos, yo no quiero que me diga, no quiero buscar algo tan específico como Mónica Geller, sino que me diga en el texto, en nuestra variable de acá, texto, cuántas veces se mencionó a cierta persona, cuántas veces se dijo cierta palabra. Entonces, vamos a hacer una búsqueda similar con una variante porque no vamos a hacer igual Mónica Geller porque no hay algo que sea igual a esa palabra que voy a decir porque fue algo que dijo la persona en una oración como tal. Entonces, como ya les había comentado, R es sensible a las mayúsculas, entonces para poder hacer una búsqueda amplia, general y de todo mi código de mis observaciones, vamos a tener que cambiar un poco el formato de nuestros datos. Porque, por ejemplo, si vemos aquí hay mayúsculas, hay minúsculas, hay signos de exclamación, de admiración, hay tildes, hay paréntesis, o sea, hay un sinnúmero de cosas que tal vez me vayan a obstruir mi búsqueda. Entonces, lo que voy a hacer es que, primero apoyado en la función strDetect, que es del paquete string_r, em, esta función lo que va a hacer es como pasar como un escáner, digámoslo de esa manera, como un escáner, como un radar, y donde él encuentre el criterio de búsqueda que yo le estoy poniendo, me va a mostrar esas observaciones. Entonces, apoyado en esa función, ahora, para que se me ponga todo en minúsculas y sea mucho más fácil la búsqueda, le voy a poner la función toLower que me va precisamente a hacer eso, a poner todo mi texto, lo va a convertir en minúsculas. Y toLower que, y pongo el nombre de mi variable. A continuación, entre comillas, pongo el título o la palabra que deseo buscar. Perdón. En este caso voy a utilizar el nombre Carol.
Entonces, también podría poner otro, Mónica, o alguna palabra o frase, como sea. En este caso vamos a hacerlo por Carol. Le voy a decir también que me muestre los resultados de todas las temporadas, excepto la 10. Aquí tenemos este símbolo que va a ser como diferente. Y que sean todas en los primeros episodios. O sea, él me va a buscar la palabra Carol en todas las otras 9 temporadas, donde en el primer episodio de cada una la hayan mencionado. Entonces, una vez corro eso, me va a mostrar las siguientes observaciones. Me va a decir, mira, ve, la mencionaron en esta frase, en esta otra y en esta otra. La dijo Mónica, Ross y Rachel en la temporada 1, en la temporada 3, y todas van a ser en el episodio 1 porque fue mi criterio de búsqueda. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, una opción bastante útil para el momento de buscar o, no sé, elaborar algún data frame. Em, Otra opción que tenemos es trabajar cuando tenemos, por ejemplo, variables numéricas. Aquí vamos a usar otro dataset que es Friends Info. También vamos a visualizarlo por acá aparte. Vemos que aquí hay esta variable temporada, episodio, el nombre del episodio, quién lo dirigió, quién lo escribió, la fecha en que salió al aire, las vistas que tuvo y el rating o la valoración que le dieron en su momento. Entonces, eh, si yo quiero que no me la muestre en el orden que está como tal el dataset original, sino que quiero organizarlos, digamos, por vistas o por valoración o la fecha en que salieron al aire, me puedo apoyar en la función arrange, que precisamente me va a organizar las observaciones en el orden de que yo le diga y de la variable que yo especifique. Entonces, en este caso vamos a verla por la fecha en que salió o se emitió el episodio. Entonces simplemente tomo mi dataset, pipe y la función. Como argumento de la función, la variable que quiero. En este caso vamos a hacer air date. Em, como, como el dataset original está organizado de esta forma y la función arrange me la organiza también por orden ascendente por defecto, es decir, desde lo más temprano hasta lo más tardío o lo más reciente, pues no voy a notar un cambio significativo al momento de que me arroje el resultado. Sin embargo, si yo lo quiero al revés, que no me muestre los primeros episodios que salieron, sino desde los últimos hacia los primeros que estuvieron, utilizo la función desc que hace referencia a descendiente. Entonces la pongo, importante ponerla dentro de la range y como argumento mi variable. Entonces si yo ahora corro eso, vemos que aquí ya empieza desde el 2004, no desde el 94 como estaba acá en un inicio, sino desde el 2004, que es la temporada 10, como podemos ver acá. Entonces, bueno, esa es la variable arrange. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora, si puedo continuar. Igual, si tienen preguntas pueden levantar la mano o escribir en el chat. Em, Continuaré por ahora y si veo que alguien hace alguna interacción, paro para poder ayudar. Em, ¿Qué más? Bueno, la función slice también es bastante útil. Con ella lo que voy a hacer o lo que me va a permitir es poder ver una parte del código. Ella cuenta con variantes que yo puedo modificar dependiendo de mis necesidades. En este caso, la más básica es simplemente slice, que nuevamente mantenemos la misma sintaxis, friends, pipe y mi función. En este caso, aquí le estamos diciendo que me muestre desde la observación 10 hasta la 15. Estos dos puntos se refieren a hasta, significan como esa letra, como esa frase. Em, Sin embargo, si yo quiero que me muestre solo la 10, puedo hacerlo tal cual y me va a mostrar aquí, alright, esta información la podemos verificar acá, vemos que es la misma observación aquí. Em, pero vamos a hacerla así como estaba originalmente, de 10 a la 15 y me va a mostrar pues mis observaciones ahí en ese orden. En caso de que yo quiera, que- ok, En una sí, pregunta. sí, ya ve. Sí, hay una diferencia.
entre ese pipe original que el que se hace con el atajo en el teclado, y ese es Control Shift M, si mal no estoy, sí. Ese es el pipe original, es el más común, el más popularizado, porque este entiendo que es una versión reciente del mismo. La diferencia es que con este que estamos utilizando el día de hoy no necesitas como un paquete adicional como lo es el paquete Marguerite Arc, que creo que es de donde proviene ese pipe original. Y el de que estamos utilizando hoy es más directo, como más simple. En cambio, con este, con el que tú mencionas, cuando tenemos varias observaciones o varias variables así, nos permite como acceder a esas variables del dataset simplemente con el punto. Por ejemplo, si yo quisiera poner friends, que es uno de los que estamos manejando ahora, y yo pongo punto y ya me van a salir como las variables o sí, las variables o columnas de ese dataset y ya va a ser muchísimo más fácil al momento pues, de trabajar con ellas, se te facilita más. A mí en lo personal me gusta este que es un poco más sencillo y también me gusta o sea, ambos tienen el mayor que mencioné antes, pero siento que este es más intuitivo al momento de uno estar leyendo y elaborando el código. Entonces, bueno, es cuestión como de gustos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero al final el resultado va a ser el mismo, no va a alterar las operaciones que hagas. No sé si De quedó igual, claro. me gustaría complementar un poco la idea. Eh, el pipe antiguo, sí, siento que sí sigue siendo necesario porque el pipe nuevo, que es el que Dani se estaba mostrando, tiene ciertas limitaciones al momento de pronto yo hacer esas operaciones con puntos que ella indica. Por ejemplo, si yo hago un across y llamo a todas mis variables simplemente con un punto, él no lo reconoce y te va a marcar error inmediatamente. Entonces ahí en ese caso tendrías que optar por el PI anterior o el antiguo para poder correr esa función sin problema. Entonces, como es un PI que siento que está en desarrollo o apenas está siendo acogido pues como tal en el mercado, pues creo que tiene ciertas limitaciones, pero a medida que vaya pasando el tiempo, pues claramente pues esas limitaciones van a ir solventándose. Claro, gracias, Mary Jane. No sé si tienen otra pregunta o si con respecto al pipe u otro tema. No, sí, no. Ok, continúo. Ah, a ver. Ah, ok, bueno, de nada. ¿Por dónde iba? Ah, por aquí. Bueno, como mencioné, la función slice tiene variantes entre ella misma. Una de ellas es slice-tail, que me va a mostrar las últimas observaciones de mi dataset. Ella por defecto me va a mostrar la última, por ejemplo aquí, me va a mostrar la última, que es esta, que es la última línea de todo el show. Pero si yo no quiero que me muestre solamente la última, sino las 10 últimas o las 5 últimas, lo puedo hacer con el argumento que vimos anteriormente, que es n igual 3 en este caso, pero podemos cambiarlo a 5 a 10 puntos. Entonces, si corro eso, efectivamente me va a mostrar las últimas 5 líneas, los últimos 5 diálogos que se dijeron en todo el show. Entonces, bueno, también es útil en caso de que querramos una muestra de ese tipo. Otra de las variantes es slice max, que me va a mostrar el valor máximo pues, de una variable que yo le indique. Em, Aquí podemos ver el ejemplo con la variable de la valoración que tienen los episodios. Le digo que me la ordene o sea, le voy a decir que me tome el máximo de esta variable desordenadas. Entonces, corro eso. Y aquí vemos, me muestra estas tres porque son las tres con más puntuación, por eso me muestra esas tres variables. Si solo hubiese una, me mostrará solo eso. Pero como todas están igualmente evaluadas, me muestra todas las que sean mayores. Y otra es Slice Sample, que por ejemplo cuando estamos en estos procesos de compartir código, o un trabajo en conjunto, em, a veces es necesario que se corra el mismo código en distintos ordenadores, en distintas computadoras. Entonces, para asegurarnos de que sea reproducible cada vez que se vaya a correr, debemos poner como
como, digamos, una constante, pero no sé si llamarlo de esa forma, pero bueno, que Semilla. sería aquí con, ¿cómo? Semilla. Sí. Con la función setSeed, que significa eso como establecer semilla, eh, la corremos, es importante correrla en ese orden como está escrito. Si ya corro, pues no me va a mostrar nada, simplemente se va a cumplir. Y luego corro mi Friends Info y con Slice Sample, que me va a mostrar algo aleatorio. Le digo de cuántas muestras aleatorias quiere que me muestre con este n igual a 4. Y él ya me va a mostrar aquí aleatoriamente estas observaciones. Les decía que es importante correr esta función setSeed primero porque si yo corro esta línea Friends Info solamente, no, o sea, cada vez que la corra me va a mostrar algo distinto. Vemos acá que primero me mostró 3 7 6 7 por ejemplo, que esas eran las temporadas, y ahora me está mostrando observaciones de la temporada 9 2 1 y 9. Y si la vuelvo a correr, me va a mostrar un resultado distinto. Ahora es 8 3 10 y 4. Entonces es importante correr esta primero, set seed, y después esta para que me muestre las mismas. Si vemos que son las mismas que nos mostró en un inicio, 3 7 6 7 acá igual. Entonces, bueno, es también clave al momento de trabajar con código, sobre todo cuando se trabaja en equipo y demás. Bueno, eso fue todo de operaciones con pilas. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Bueno, asumiré que no. Igual pueden preguntar e interrumpirme en cualquier momento. Ahora, operaciones con columnas. Em, es algo más o menos similar. Por ejemplo, esta select yo la encuentro un poco similar con la función filter, pero no es del todo igual. Solo que yo las relaciono, pero no son iguales. Esta función select, que si no es la más popular, es una de las más populares, me va, como su nombre dice, a seleccionar las variables que yo le indique. Puede ser una, dos, tres, cuatro enésimas. Bueno, no enésimas, hasta cuando tenga mi dataset. Aquí le voy a decir, mira, quiero que me selecciones de este dataset que tengo acá. Quiero que me selecciones la variable speaker, temporada y episodio. Si yo corro eso, efectivamente él me lo va a hacer, me va a mostrar una versión del dataset con solamente esas variables. De nuevo, esto no está guardado en ningún lado, eso solo queda en la consola, a menos que se lo asigne a un objeto. Si yo no sé el nombre de las columnas, bueno, si no lo quiero escribir, no lo sé, o demás, el nombre de las columnas, sino que quiero que me muestre todas que cumplen con una condición, todas las que sean, por ejemplo, caracteres o numéricos o factores, también lo puedo hacer. Me apoyo en la función where, que va a ser como va a ser las veces de como condicional para que me muestre mi select. Le voy a decir, mira, donde sea, con este punto is punto numérico de argumento, me va a decir, mira, donde sea numérico, por favor, seleccioname esas variables y me las muestres. Entonces, antes de correrlo, vamos a ver acá en nuestro dataset friends cuáles son numéricas. Vemos que aquí está season, episode, scene y utterance. Eso también lo podemos comprobar acá si corremos solamente friends. Él también me va a decir acá en la consola cuáles son números. Vemos que aquí son enteros, enteros, enteros y enteros. Si yo corro eso, me debería mostrar solo las 4 últimas variables y me las muestra. Efectivamente funcionó. Si por el contrario yo no quiero que me muestre todas las que cumplan con una condición, sino todas las que no cumplan, también hay un argumento para eso, que es el signo menos. Y si tenemos como varias que incluir o que un rango de variables que no quiero que me muestre, por ejemplo acá, si yo quisiera eliminar todas las que son texto, eh, puedo hacerlo con la función concatenar. Le digo, mira, desde texto, o sea, desde aquí hasta temporada, no me muestre esas variables. O sea, me va a borrar todas estas 3 primeras. No borrar, me las va a omitir al momento de mostrármelas. Entonces, em, si corro eso, efectivamente me muestra las 3 últimas variables o columnas que tenga mi dataset.
Otra de las funciones importantes que tenemos en el Tidyverse es la función rename, que nos va a ayudar a cambiarle el nombre a nuestras columnas, a nuestras variables. En el caso de que, por ejemplo, aquí que está en inglés, la queramos poner en español, o como el ejemplo que puso Mary Jane más temprano, que están como en mal formato o algo así, rename nos puede ayudar. Aquí vamos a utilizar este dataset Friends Emotions. Vamos a verlo aquí rápidamente. Tiene temporada, episodio, escena, utterance y emotion. Entonces, mira, le voy a decir Friends Emotions, a ese dataset lo que quiero que le cambies va a ser el nombre. Y aquí es importante el orden en que vamos a escribir nuestras nuevas variables. La sintaxis o la gramática que me pides de mi función rename es que primero escriba el nombre nuevo y después el nombre original que tiene la variable o el anterior. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo, lo escribo al revés, season y acá escribo temporada? Y ahí lo dejo así, a ver. Si yo corro eso, me va a decir, mira, no puedo renombrar esas columnas porque no existen. La columna temporada no existe. Entonces, importantísimo mantener ese orden. Primero el nombre nuevo y seguido del nombre original o el anterior que tenga la variable. Y vamos a utilizar el operador igual para darle a entender que a esa variable se va a asignar este nuevo nombre. Entonces corro eso y ya vemos que acá ya sale temporada, episodio, escena en español. Otra función Dice, bueno, importante. disculpa que se interrumpa, pero no tenemos ese ejemplo, pero lo podríamos replicar allí. Yo también puedo renombrar variables en selects. Si quieres, toma la data Friends Emotions y selecciona, bueno, sí, la primera, en Ajá, la línea 108. la línea 101, Dale, 108, perdón. 108. Por ejemplo, cámbiale el nombre a la season. Que se me Pon cerró. 108, ¿me escuchas? Sí, ya, no se me había cerrado el repero ya. Ah, ok. Friends, me dijiste la 108. O sea, toma la misma línea 108 Ah, ok, ajá. y en donde está episodio, ajá, cámbiale, o sea, coloca el nombre que le vas a colocar igual a episodio, ajá, o Voy a season. poner aquí episodio 2. Igual. Dale, entonces corre. Y ya vemos que acá sale episodio 2. Entonces ahí nos estamos ahorrando el uso de una función y hacemos el código también más corto. También es posible hacerlo de esa forma. Bueno, gracias, Mary Jane. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, ya había terminado con rename, ¿verdad? Bueno, ahora otra función importante es relocate en caso de que, por ejemplo, aquí vemos que no hay ningún problema con estas variables porque aquí todo lo que es texto está a mi izquierda y todo lo que es número está a la derecha. Eso también facilita la comprensión y también es un poco más amable a la vista al momento de trabajar con datos. Pero en caso de que esté una por acá, otra por allá, o estén todos regados y yo necesite tal vez las funciones o las variables que estén juntas, relocate me va a ayudar con eso. Entonces yo le digo, mira, en este caso tengo Friends Info, que ven que acá también hay variables numéricas de este lado y de otras acá de este lado, esto es una fecha. Entonces, bueno, si yo quiero que me cambie el orden de mi variable, en este caso voy a cambiar el orden de la valoración o el rating de cada episodio. No quiero que esté por allá lejos, por acá, por acá de último, sino que se me muestra aquí al lado del título. Espera, a ver, al lado de el título o al lado del número de la temporada o algo, también lo puedo hacer. Entonces, misma gramática, friends info, py, relocate, entre paréntesis, mi variable que quiero mover y apoyado en el argumento punto before o punto after, le voy a decir antes o después de qué variable quiero que se ubique. Entonces, aquí le estoy diciendo que se ubique antes de mi variable título. Entonces, corro esta función y ya me va a aparecer acá, al lado del título, al lado izquierdo, porque le dije que se pusiera antes. Entonces, bueno, ya aquí yo puedo ver, mira, el episodio piloto tuvo una valoración de 8.3, el segundo tuvo una de 8.1 y así sucesivamente. Si yo no quiero que esté antes, sino después de la misma variable, después del título,
va a ser la misma función, solo que no voy a hacer punto before, sino punto after. Y ya, aquí se me ubica después de cada episodio. Em, Esa sería la función relocate. Hay una también muy importante en caso de que querramos realizar operaciones con variables, en caso de que querramos crear una nueva variable, que es la función mutate. Aquí vamos a trabajar con este mismo dataset, FriendSinfo, donde tenemos nuestra valoración, millones de vistas, fecha de emisión. Y le vamos a decir, mira, a FriendSinfo quiero que primero me selecciones estas variables que van a ser el episodio, perdón, la temporada, el episodio, el título del episodio y su valoración. A esas variables quiero que vamos a hacer un cambio, un mutate. Después, al crear el mutate, vamos a tener que crear una variable también. Eh, Aquí también va a ser nombre de la variable nuevo, igual, y ya pues las condiciones o el valor que va a tomar. Entonces, mi nueva variable se va a llamar status y le voy a poner igual y ahora le voy a decir qué valores va a tomar o le voy a especificar cómo quiero que los asigne. Entonces, aquí usamos la función case when, que va a ser veces de como condicional. Entonces le digo, mira, cuando mi valor o mi observación de esta variable de un valor mayor o igual a 9, quiero que me escribas o que el valor de mi nueva variable status sea excelente. Va a ser un carácter y se va a decir excelente. Si en cambio el valor de mi rating está entre 6 y 9, quiero que sea good. Si en cambio está entre 3 y 6, quiero que sea regular o regular. Em, y si está entre 1 y 3, quiero que sea bad. Entonces, eso, si lo corremos, ya esta nueva variable que yo creé se me va a poner al final de mi dataset, de mis variables que yo seleccioné, de mis resultados, y me va a poner las respectivas evaluaciones al lado. Ahora, esto se puede hacer así, tal cual como con texto, como un condicional y así, o también se puede hacer con variables ya existentes en el dataset. Por ejemplo, si yo quiero que me divida los millones de vistas entre 1 millón o entre algún número, también lo puedo hacer. Vamos a crear aquí una nueva variable, digamos, que se llame nueva, súper creativo, nueva. Va a ser igual a, ¿cómo se llama la variable esta? Bueno, como ya seleccioné el rating, vamos a utilizar eso. IMDb rating va a ser eso entre 2. Si yo corro eso, ahora vemos que aquí tengo una variable que se llama nueva y es esto sobre 2. O sea, podemos realizar operaciones entre las mismas observaciones o cosas que yo, sí, observaciones, valores que tenga mis variables ya existentes. Otra variable o versión del mutate es transmute, que me hace prácticamente lo mismo, bueno, sí, más o menos, solo que esta nueva variable status no me la va a poner al final de las cosas que seleccioné, sino que me va a crear un data frame aparte donde me muestre solamente esos resultados. Aquí, para efectos del ejemplo, eh, dentro de transmute, creé como nuevas variables que fueran pues las mismas que ya había utilizado antes. Temporada, season, episodio igual a episodio y así, para que pues me muestre las valoraciones, las observaciones. Pero en caso de que yo solo diga transmute y borre todo esto lo que había puesto inicialmente y solamente deje la nueva variable que quiero crear, como acá, que si ven dentro del mutate solo está la variable y su condición. Si pongo dentro del transmute esa variable y sus condiciones también, solo me va a mostrar la lista de esto. No me va a mostrar las otras cosas, aunque la selección, nada, solo me va a mostrar los resultados de esa nueva variable. Por si acaso las queremos exportar o algo, solo esta función solo me va a dar eso. Bueno,
Eso fue todo de operaciones con columnas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dale, gracias. Bueno, ahora operaciones de resumen y agrupación. Em, Cuando estamos explorando datos, queremos saber tipo cuántas observaciones tiene, cuando son datos súper grandes, aunque eso igual lo podemos ver acá en el environment cuando las carguemos y demás. Pero si tal vez queremos algo distinto, podemos utilizar también la función tally, que me va a medir o a decir cuántas filas tiene mi conjunto de datos. En este caso me está diciendo que mi conjunto de datos Friends Info tiene 236 observaciones. También está la variable count, que bueno, si lo aplico así tal cual como hice con Tally, ella también me va a dar como el mismo resultado, como un resumen del número de filas que tiene mi conjunto, pero su función se ve, o sea, o su valía se ve como realmente cuando lo aplicamos como a una variable. Intentémoslo aquí con la variable season. Entonces, al yo aplicarle count a una variable, lo que me va a mostrar es todos los valores únicos que tiene esa variable, es decir, todos los posibles valores que puede tomar, y me va a mostrar la cantidad de veces que sale cada valor. Entonces aquí vemos que como lo hicimos con la variable de las temporadas, me va a mostrar las 10 temporadas, que son los 10 posibles valores que puede tomar esa variable. Y me va a mostrar el número de veces que sale cada una de ellas. Por ejemplo, la uno sale 24 veces, que son los 24 episodios que tiene la primera temporada. Y la 2 24, la 3 25 y así. Pero si yo además de que me muestre eso, cuántas veces sale cada posible valor, quiero que me las muestre en orden, me puedo apoyar en el argumento sort, le digo que sea igual a t, que hace referencia a true, y él me lo va a mostrar en orden ascendente, es decir, desde el más grande hasta el número más pequeño. Las que tuvieron más episodios fueron las 3 y las 6. Las que tuvieron más, las siguientes tuvieron 24, que fueron la uno, la 2, la 4, la 5 y la 7, y así sucesivamente. En estos casos en que hay dos o más observaciones con el mismo resultado, me va a mostrar primero alfabéticamente o en orden numérico. En este caso, como el 3 es menor que el 6, por eso me muestra primero esa observación. Bueno, otra función importante es summarize, que bueno, va a poder permitir hacer un resumen de mi conjunto de datos, resumen que yo puedo modificar. Entonces, bueno, en este ejemplo, ahora sí lo vamos a asignar a un dataset. Vemos que aquí ya está Data Friends. Igual ustedes no lo pueden no asignar, pero usualmente cuando usamos este tipo de esa función es porque queremos guardar algo. Entonces lo asignamos a un objeto, en este caso se va a llamar Data Friends. Voy a trabajar con mi conjunto de datos Friends, que lo vimos en un inicio, y le voy a decir, mira, ve, lo que yo quiero que me muestres o con lo que yo quiero trabajar es con este conjunto de datos Friends. Quiero que me selecciones todas las observaciones de la temporada 5, que que también me muestres las veces en que en esa temporada habló Mónica o Chandler. Y que además me los agrupes por cada uno de esos personajes y por texto. ¿Para qué? Dirán ustedes. Para saber cuáles fueron las frases más repetidas o las más comunes durante esa temporada por cada uno de ellos dos. Entonces, además, ahora utilizo mi summarize porque quiero saber cuándo las dijo, cuándo fue la primera vez que las dijo y la última vez que las dijo y cuántas veces se repitió cada frase. Entonces, aquí con Season, con Filter, ya le digo que sea solamente esta temporada. Usamos aquí algo similar como en los primeros ejemplos. Aquí usamos otra vez el STR Detect y con la función toLower para que mi búsqueda sea más amplia. Y le voy a decir que me busque en la variable speaker esta condición o este símbolo. Recuerden que este símbolo que es
una barrita vertical hace referencia a O. Entonces, O. Si queremos decir Mónica y Chandler, ya tendríamos que utilizar este, que no sé cómo se llama, pero es I. Le voy a decir que me lo agrupe por hablante y por texto, como les dije antes. Y para el summarize, el primer episodio es una variable que voy a crear y que va a ser igual al valor mínimo que tome episodio. Y si es un NA, un valor no existente, que me lo quite. Y para eso pongo na.rm igual a true, que significa que me remueva todos los NA. Igual con el último episodio, pero ahora no voy a utilizar mínimo, sino máximo. Y cantidad va a ser n, mi función n, que me va a contar las veces que salió. Entonces, si corro eso hasta ahí, y veo acá mi dataset friends, me va a mostrar todas las observaciones de Chandler, todas las frases que él dijo en esa temporada. Y al final, más al final, bueno, de las 1000 y pico, ya al final van a estar las de Mónica. Entonces, em, así es un poco extenso como poder visualizar o saber qué fue lo que más se dijo, porque si volvemos a ver la cantidad de veces que se dijo, al menos las 15 primeras frases fue una sola vez, entonces no fueron como las más repetidas, así que digamos, porque solo las dijo en un episodio. Vemos aquí también que las dijo en el episodio 1 y la última vez que lo dijo también fue en el mismo episodio, entonces no genera como, no es como lo que quiero ver. Entonces, para que me pueda mostrar bien em, por personaje, Mónica y Chandler, cuáles fueron las frases que más dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Primero le voy a decir que eso que me agrupó, ya me lo desagrupo. Para poder después, porque aquí si recuerdan lo agrupamos por speaker y texto, pero ahora no quiero que me lo agrupe por texto, sino solamente por speaker. Entonces le voy a decir, mira, ve, lo que hiciste antes, desagrúpamelo, por favor. Ahora me lo agrupas, pero solamente por speaker. Y quiero que me filtres de todas esas observaciones, de las 1000 y pico observaciones que me mostraste antes, quiero que me filtres eso y solo me muestres lo que en la cantidad, o sea, son el máximo valor que pueda tomar. Me muestres solamente eso, el máximo valor. Y también quiero crear una nueva variable que esto es un ejemplo, más adelante le vamos a mostrar para qué. Pero este va a ser mi variable recaudo, que es, digamos, el dinero que se consiguió con cada episodio o con cada una de esas líneas. Entonces, yo al correr este código, estas líneas, ahora ya voy a tener un conjunto de datos diferente. Ahora miren que ya no tengo 1000 y pico de observaciones, sino que solamente tengo 3. Entonces, al observarlas, veo aquí que ya tengo 2 de Chandler y una de Mónica. Aquí me muestra 2 de Chandler porque ambos tienen la misma cantidad. Son 17, las dijo 17 veces ambas. Fueron hey, ok. Y Mónica la que más dijo fue hey. Las dijeron, Chandler dijo esto en el primer episodio, la última vez en el 23, lo dijo 17 veces. Dijo ok desde el episodio 2 hasta el 23, también lo dijo 17 veces. Y Mónica dijo hey desde el episodio 3 hasta el 20 y lo dijo 10 veces. Y esa fue la frase que ambos dijeron más en toda la temporada, sí. Entonces, bueno, aquí podemos ver la utilidad de como un resumen prácticamente de todas las funciones que vimos anteriormente y también de la función summarize. Ahora, como les comenté hace un momentito, esta función recaudo nos va a ser de ayuda para algo que queremos ejemplificarle a continuación y Mary Jane les va a comentar qué es. Ok, listo, dale. Gerardo, ¿estás por aquí? Bueno, para ya ir culminando un poco la sección de hoy, vamos a exportar nuestros datos, la manipulación que acaba de hacer Danice a Excel. Pero no lo vamos a hacer así simplemente como un Excel plano, sino que vamos a darle un poquito más de detalle. Pero claro que el detalle que le vamos a dar aquí pues es mínimo para lo que realmente se puede hacer porque el paquete, como les decía, OpenXLX tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial para crear workbooks básicamente completo. Entonces, bueno, para empezar a exportar nuestros datos, lo primero es que vamos a crear un libro de trabajo. A este libro le vamos a llamar WV, le podemos colocar el nombre que nosotros creamos.
y vamos a crearlo con Create Workbook. Aquí pues no vemos nada, no hay nada creado, pero él básicamente se está creando internamente en R. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando ya le demos guardar. Entonces pues ya más adelante vamos a estar viendo cómo se guarda. Entonces en este workbook, normalmente en Excel nosotros trabajamos con diferentes pestañas. Entonces al workbook de Excel lo que vamos a añadirle es una hoja o una pestaña que se llame, en este caso le voy a colocar Friends. Y Green Lines False me va a mí a quitar esas líneas grises que por defecto trae Excel. Si ya ustedes lo prefieren pues dejar, no hay ningún problema. O si lo quieren deshabilitar, pues también lo pueden hacer. En este caso lo voy a deshabilitar para que veamos el ejemplo cómo se lleva a cabo. Listo. Ahora, yo allí creé una hoja, pero estoy creando básicamente una hoja en blanco, una pestaña en blanco en Excel. No he escrito mis datos. Ahora mismo no tengo nada escrito en el Excel. ¿Y cómo lo hago? Existen varias formas de hacerlo y una de ellas es con la función Write Data Table. Pero ¿cuál es la ventaja de esta función? Que ya me va a crear como tal la tabla en Excel, esas tablas que nosotros pues armamos, que ya se ven pues bonitas con los filtros puestos, pues esta función me lo va a hacer automático. ¿Dónde quiero que me escriba la data? Entonces yo aquí primero le indico de qué workbook, que es el que estoy creando. En la hoja o en la pestaña que yo llamé, que creé anteriormente, que se llama Friends, y a pesar de que yo le di duro ahorita a la parte de los data friends, que o sea, no es lo mejor trabajar con eso, pero lamentablemente esta función por ahora, debido a su desarrollo, no recibe tables. Toca pasar nuestros datos a DataFrame. Entonces, para eso usamos as.dataframe. Simplemente lo podemos colocar acá con ayuda del Py sin asignarlo a algo, simplemente pues ya colocar nuestros datos con la función correspondiente. Entonces, la idea es guardar esto en una pestaña de Excel para ver qué pasa. Y en los call name true indica que va a guardarlo con los nombres de las columnas que tiene mi data frame ahora. Entonces, creo que no he corrido esto, pero ya lo voy a correr. Ya lo había corrido, por eso es que dice que ya existe. O sea, intenté como sobreescribir la pestaña y me salió este error porque ya existe, entonces no la tengo que volver a crear. Me falta es más bien escribir los datos y listo. Y ustedes dicen, ¿dónde está mi Excel? Listo. Me voy a omitir toda esta parte del código y me voy a Save Workbook. En este caso, tomo el nombre de mi workbook, que es W, y aquí asigno el nombre de mis datos en formato Excel. Entonces, lo que primero voy a colocar es que como yo todo lo estaba guardando en mi carpeta data, lo voy a guardar allí. Y acá voy a colocar que termine en formato .xlsx. Esto se me había pasado mencionar, pero es muy importante siempre colocar la extensión correspondiente. Si yo aquí colocara cualquier extensión, guardo esto. Aquí se está guardando. Acá se generó. Intento verlo, me dice que eso qué es, no lo puede abrir. Entonces, eso es muy importante. Y el override true quiere decir que cada vez que yo ejecute esta línea de código voy a sobreescribir mi archivo de Excel y lo voy a poder hacer siempre y cuando mi Excel esté cerrado, o sea, el que yo acabo de crear. Entonces, listo, aquí sí se creó de forma correcta. Vamos a proceder a abrirlo. Y aquí ya vemos, no sale un Excel básico como el que les mostramos al principio, sino que ya, pues esto tiene una tabla, tiene sus filtros, tiene colorcito. Y miren, bueno, estas son las líneas que yo les hablaba de fondo. Y ya pues mi pestaña tiene el nombre de Friends. Ahora, vamos a cerrar. Yo quiero también algo adicional. Quiero crear otra hoja con los datos que Dani se estaba manipulando, es decir, estos datos finales en donde quedaron Mónica Geller y Chandra Arvin, que de hecho, bueno, es mi personaje favorito, no lloremos, pero bueno. Queremos crear otra hoja donde se guarden estos datos y que este recaudo, que realmente son moneda, es dinero, también lleva el formato de moneda. Aquí en R no lo tengo, pero quiero que lo lleve directamente al Excel. Entonces, listo, antes de hacer eso, lo primero que voy a hacer es agregar una nueva hoja que voy a llamar Data Friends. Vamos a ponerla así, Data Friends.
Y aquí que me quite las líneas. Entonces esas funcionalidades es lo que vamos a ver ahora cuando yo les muestre el Excel que efectivamente lo quita. Entonces, que mi número de filas de data frame más 1 lleven un estilo, es lo que vamos a hacer. ¿Cómo así más 1? ¿Por qué? Porque en Excel mis columnas están ubicadas en la primera fila. Entonces, mi primera observación realmente es la segunda fila en Excel, mi segunda observación es la tercera fila y así. Entonces, yo quiero que las celdas a las que yo le voy a aplicar este formato vayan de la 2, porque estamos asumiendo que es la segunda fila de Excel, a la 4. Entonces, por eso le sumo un 1 acá. Y efectivamente, bueno, filas, hojas son 4. Ahora, si yo quiero crearle un estilo, ahora a esta hoja vamos a crearle con la función createStyle un estilo de currency que es equivalente a la moneda. Pero ¿dónde voy a aplicar ese estilo? ¿Dónde voy a aplicar ese formato nuevo que yo estoy creando? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, voy a agregar el estilo con mi función addStyle en mi workbook en la hoja 2, que aquí claramente yo puse un 2 para que veamos que también podemos trabajar con las posiciones de las pestañas, pero yo sin duda puedo utilizar el nombre de mi pestaña que es Data Friends. En el style coloco el estilo que viene siendo que sea formato moneda y que las filas vayan de la 2, como les mencionaba, de aquí a la 4, asumiendo que esta primera pues claramente es la primera fila en el Excel. Y que a la columna en la que quiero que se aplique ese formato sea la 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Que sea esta. Si de pronto yo quisiera que esto no fuera cantidad, sino que también fuera un saldo monetario, yo también aquí puedo colocar la función concatenar y colocar 5,6 y lo corro y pues ya me va a funcionar, o que sea de la 4 a la 6 y así. Pero hasta el momento solamente quiero que me lo haga para la columna 6. Entonces yo lo corro. Si yo abro mi Excel actualmente, pues no voy a tener esos datos o ningún cambio aún porque yo no lo he guardado. Se sale lo mismo aún. Entonces, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En mi segunda pestaña que acabo de crear, voy a hacer lo mismo. Voy a escribir mi data. Acá, pues miren que ya estoy utilizando en Sheet el nombre de la tabla, de la pestaña como tal y no la posición. Tomo mis datos, los paso a Data Frame y que me muestre las columnas, el nombre de las columnas. Acá, qué bueno que me equivoqué para que veamos que este tipo de error puede pasar. Yo acá le cambié el nombre a la pestaña, esto tenía un guión bajo, pero como la creé con este nombre nuevo, yo acá tengo que escribir ese mismo nombre. Entonces, listo, acá Data Espacio Friends, lo corro y ya no, ya pues automáticamente él se está escribiendo en nuestro workbook, pero tengo que guardarlo nuevamente. Y override, pues ahora mismo me está permitiendo que mi archivo pues sea el mismo, con el mismo nombre y todo se sobrescriba. Entonces, listo, lo voy a abrir el Excel. Y ya vemos que tengo no sé si lo logran ver bien, pero tengo dos pestañas, una de Friends y otra Data Friends, en donde Data Friends tengo pues las observaciones o los datos que Danice pues al final obtuvo de su procesamiento. Y en recaudo, si yo abro más esta columna, pues ya veo que cuenta con está personalizada en formato moneda y las líneas grises que se aparecen acá porque quité el comando, dejaron de aparecer por acá. Entonces también yo con este paquete, yo podría esta tabla de pronto ubicarla en una posición del Excel donde me convenga, combinar celdas, puedo hacer un sinnúmero de cosas que de pronto en esta sección no nos da tiempo de explicar, pero les dejo la documentación por aquí por el chat para quienes tengan la oportunidad de ver este paquete. Entonces vemos que es muy útil y quizá para una persona que necesite hacer análisis constantemente en R y finalmente pues realizar tablas o presentar los resultados en Excel, el paquete es muy útil. Entonces, bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues no duden en preguntarnos ahora.
Sí, ahora o por nuestras redes sociales. Lastimosamente nos extendimos un poco más de lo que, bueno, principalmente yo, más de lo que esperábamos. Y el link se cierra en un pocos segundos. Entonces, Gerardo, qué placer verte por acá, hincha fiel de nosotras, me encanta. Y espero que les haya gustado. Cualquier cosa nos pueden contactar por allá. Y Bueno, siempre es un placer y, tenerlos por aquí. y les recuerdo que el jueves es el otro evento, entonces les estoy mandando por aquí por el chat la invitación al siguiente encuentro que también nos esperamos. Es, Muchísimas gracias a todos por asistir. que esté muy bien. Voy a parar la grabación.